¿Puede la soberbia de un ser humano llevarlo a un destino tan oscuro, que su final se convierta en una de las muertes más espeluznantes jamás registradas en las páginas de la historia sagrada? Un rey, en la cúspide de su poder, fue consumido desde lo más profundo de su cuerpo, sin enemigos a la vista, sin una guerra que lo rodeara, sin una espada que lo tocara. Su castigo llegó como un susurro letal, como una sentencia dictada desde el cielo, silenciosa pero irreversible. No fue el resultado de una conspiración ni de una traición palaciega. Fue algo más profundo, la consecuencia inevitable de haber usurpado un honor que jamás debió tomar para sí. Esta no es una fábula inventada para asustar ni una advertencia simbólica. Es un hecho histórico, registrado con precisión y con propósito. Una advertencia que atraviesa los siglos para hablarnos directamente a nosotros, en nuestro tiempo, en medio de esta generación que muchas veces se deslumbra más por la imagen que por la verdad. Porque el protagonista de esta historia no fue un personaje menor. Herodes Agripa y era un hombre de peso, un hombre que caminó entre emperadores, que supo escalar hasta las alturas del poder político y religioso con una habilidad magistral. Fue admirado, temido y por un tiempo, reverenciado. Pero a pesar de todo eso, terminó en el olvido no por falta de méritos, sino por la manera trágica, humillante y profética en la que terminó su existencia. Agripa provenía de un linaje de reyes, nieto de Herodes el Grande, aquel que pasó a la historia por su crueldad sin límites. Pero Agripa fue educado en los palacios romanos, entre banquetes fastuosos, discursos calculados y alianzas cuidadosamente tejidas. Tenía acceso directo al emperador y su círculo, y fue hábil para ganarse tanto al Senado como al pueblo judío, incluido el liderazgo religioso. Gobernaba vastas regiones con una mezcla de carisma envolvente y mano firme. Era el hombre que lo tenía todo: fama, autoridad, influencia y reconocimiento. Pero aún así, en el silencio de su ambición, algo seguía faltándole. Desde lo alto de su trono, observaba cómo las masas lo aclamaban. Y en lugar de reconocer que toda honra pertenece a quien gobierna desde los cielos, decidió absorber esa gloria para sí. Lo que parecía un gesto menor, una decisión inofensiva, fue en realidad el inicio de su caída. Porque no fue solo el poder lo que lo corrompió, fue su deseo de ser adorado como un dios, de ocupar un lugar que no le correspondía. Agripa no era un gobernante cualquiera. No era el clásico tirano que impone con fuerza bruta. Era elegante, encantador, con una mente estratégica capaz de manipular voluntades y sellar pactos con una sonrisa. Tenía el talento de los grandes políticos, aquellos que saben mover piezas sin levantar sospechas. Pero su alma ya estaba herida. No por enfermedad física, sino por un orgullo que crecía como un incendio dentro de él. Y antes de que se cumpliera su destino, cometió un acto que selló su condena. No solo ignoró la verdad, la combatió activamente. Se convirtió en enemigo de la Iglesia naciente, persiguiendo sin piedad a los primeros discípulos de Cristo. Hombres y mujeres que, con valentía inquebrantable, comenzaban a sembrar el mensaje de salvación, esperanza y transformación espiritual. Herodes, al ver cómo ese movimiento crecía a pesar del temor, decidió aplastarlo públicamente como un acto de poder absoluto. Ordenó la captura de Jacobo, hermano de Juan, uno de los líderes fundamentales de la Iglesia. Y sin dudarlo, lo sentenció a muerte. Fue ejecutado por la espada como si se tratara de un criminal, y el pueblo, especialmente los religiosos más tradicionales, aplaudió su decisión. Ese respaldo popular alimentó el ego de Agripa como gasolina sobre fuego. Y cuando uno se embriaga de aprobación, siempre quiere más. Así que su siguiente objetivo fue aún más audaz: el apóstol Pedro. Pedro fue arrestado y encerrado bajo extrema vigilancia. 16 soldados custodiaban la celda. Agripa quería asegurarse de que nada interfiriera con sus planes. Su intención era clara: ejecutar a Pedro luego de la Pascua, para repetir el éxito político del asesinato de Jacobo. Pero lo que Herodes olvidó es que no existe fortaleza humana que resista cuando el cielo decide intervenir. Una noche, mientras Pedro dormía entre dos guardias encadenado, una luz celestial llenó la prisión. Un ángel apareció, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron sin resistencia, y Pedro salió, guiado como por una fuerza imposible de detener. Fue un milagro tan extraordinario que ni los propios creyentes lo creían al principio. Pensaron que era una visión o un espíritu.
Pero era real. Dios había intervenido. Y cuando Herodes se enteró, explotó de furia. Mandó ejecutar a los soldados responsables, pensando que así recuperaría el control. Pero ya lo había perdido. Su reino parecía estable, pero su caída era inevitable. Y él, cegado por su orgullo, no lo veía. Pasaron los días. Aunque Pedro se había escapado milagrosamente, la figura de Agripa seguía firme ante los ojos del pueblo. No podía permitir que su imagen se debilitara, así que redobló sus esfuerzos políticos. Y fue entonces cuando surgió una nueva oportunidad de consolidar su poder. Las ciudades de Tiro y Sidón, que dependían del suministro de alimentos de las regiones gobernadas por Herodes, estaban en conflicto con él. Temiendo una crisis, sus líderes buscaron reconciliación. Enviaron delegados, halagadores, con discursos cuidadosamente preparados. Consiguieron que se organizara una audiencia pública con el rey. Todo parecía un simple evento diplomático, pero en el cielo ya estaba marcado como el momento definitivo. El día llegó. El sol brillaba con intensidad. El lugar estaba repleto. Herodes, sabiendo que todos los ojos estaban puestos en él, decidió vestirse con un atuendo deslumbrante, una túnica plateada que reflejaba la luz del sol como si él mismo emitiera resplandor. Subió a su trono y comenzó a hablar. Su voz, su presencia, su poder, todo parecía hipnótico. Y entonces, el pueblo, maravillado, gritó: «Voz de Dios, no de hombre». En lugar de corregirlos, de redirigir esa alabanza al único digno, Herodes la aceptó. Sonrió. Disfrutó. Y en ese instante, algo invisible ocurrió. Una sentencia fue ejecutada. Desde lo profundo de su ser, una corrupción comenzó a consumirlo. Cayó al suelo, y en pocos días, su cuerpo fue destruido desde adentro. No por un enemigo externo, sino por el juicio divino que él mismo provocó. Esta historia no es solo un relato del pasado. Es un espejo que nos confronta hoy. Porque el orgullo que derribó a Herodes sigue presente. El deseo de ser exaltado, de recibir la gloria, de desplazar a Dios del centro, todo eso aún habita en nuestro tiempo. Y el juicio, aunque parezca lejano, no ha sido cancelado. Solo espera su momento. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que no estás viendo este video por accidente, haz algo más que escuchar. Comparte esta historia, suscríbete, dale like. No para engrandecer un canal, sino para que muchos más despierten antes de que sea tarde. Porque la historia no ha terminado, apenas comienza. Lo que ocurrió aquel día no fue un simple acto político, ni una ceremonia rutinaria. Fue un momento que la historia registraría con escalofríos. Herodes, envuelto en una túnica majestuosa, confeccionada con hilos que reflejaban la luz como si fueran hechos de metal precioso, apareció ante el pueblo con la seguridad de quien cree que está por encima de todos. Los rayos del sol caían sobre su vestimenta y lo hacían brillar con un fulgor que parecía sobrehumano. A los ojos de la multitud, no era solo un rey, parecía una deidad encarnada. El lugar estaba repleto. Cada rincón del recinto palaciego vibraba con la expectativa de lo que diría. Cuando abrió la boca, su voz retumbó entre los pilares de mármol como si el mismísimo firmamento lo amplificara. Hablaba con poder, con autoridad, con una cadencia calculada para impresionar. Era carisma envuelto en arrogancia. Y fue entonces cuando la multitud, presa del asombro, comenzó a clamar palabras que sellarían su destino. Voz de Dios, no de hombre. Los gritos se repetían como un canto. Las manos se alzaban. Los rostros reflejaban una mezcla de admiración y euforia. Nadie cuestionaba nada. Todos aceptaban el espectáculo como si presenciaran algo sagrado. Pero Herodes, en lugar de rechazar esa adoración, de poner límites, de recordarles que solo hay un Dios verdadero, guardó silencio. No fue un silencio humilde. Fue un silencio orgulloso. No fue prudencia. Fue consentimiento. Cada alabanza que salía de los labios del pueblo alimentaba su ego como si fuera un banquete. Herodes no los detuvo. No corrigió el error. No redirigió la gloria al Creador. Aceptó cada palabra como si fueran suyas. Se deleitó en cada vítores como si realmente lo mereciera. Y fue justo ahí,
En ese preciso instante de vanagloria máxima, cuando lo invisible se activó, no hubo explosiones, no tembló la tierra, no cayó fuego del cielo, pero algo sí descendió, y fue definitivo. Desde lo alto, desde el trono verdadero, Dios observó, y ese acto de arrogancia ya no podía ser ignorado. La paciencia divina, que muchas veces parece infinita, tiene un límite cuando se trata del corazón altivo que roba la gloria que solo le pertenece al Altísimo. Muchos hoy creen que el juicio divino se ha dormido, que si no ocurre de inmediato, no ocurre en absoluto. Confunden el silencio del cielo con indiferencia. Pero lo que no entienden es que la justicia divina no llega temprano ni tarde, llega justo cuando debe llegar. Y en la vida de Herodes, el reloj del juicio había marcado su hora final. Mientras las aclamaciones aún resonaban en el aire, mientras su figura seguía resplandeciente ante los ojos del pueblo, el cuerpo del rey comenzó a cambiar. Una agonía silenciosa lo tomó por sorpresa. Nadie lo tocó. No hubo arma. No hubo enemigo humano. Pero dentro de él, algo comenzó a consumirlo de manera brutal. No era una dolencia natural. No era una enfermedad común. Era un acto divino. Un castigo que venía desde lo alto, dirigido directamente al orgullo que lo había llevado a aceptar una adoración que no le correspondía. Las escrituras registran con crudeza lo que sucedió. Fue invadido por gusanos desde dentro, un proceso tan horrendo y repulsivo que no dejó lugar a dudas. Aquello no era casualidad. Herodes, el rey que una vez deslumbró a multitudes, el amigo de emperadores, el gobernante que fue admirado y temido, cayó de la forma más humillante. Lo que comenzó como un día de exaltación terminó como una lección eterna. Una advertencia viva. Una escena que el tiempo no ha podido borrar de la memoria de la humanidad. Mientras los asistentes huían espantados, mientras los gritos de euforia se convertían en murmullos de horror, el cuerpo del rey yacía envuelto en una agonía que superaba todo entendimiento. El trono quedó vacío. La voz poderosa enmudeció. Y la figura reluciente se convirtió en polvo, símbolo de lo efímero que puede ser el poder humano cuando desafía al Creador. ¿Y tú? ¿Te has preguntado qué habrías hecho si estuvieras allí? ¿Habrías gritado con el pueblo? ¿Te habrías quedado en silencio? ¿O habrías tenido el valor de decir, ¿solo Dios merece la gloria? Déjamelo saber en los comentarios. Porque esta historia no es un simple relato del pasado. Es una alerta viva. Es un reflejo de lo que puede suceder cuando el orgullo se disfraza de autoridad, cuando la fama reemplaza la humildad, cuando el corazón humano busca ser adorado en vez de rendirse ante lo eterno. Y si algo de esto está tocando tu interior, si sientes que esta historia no llegó a ti por casualidad, suscríbete, dale like y comparte este mensaje. No por nosotros, sino porque todavía hay tiempo para despertar. Porque el juicio no ha desaparecido. Solo está esperando su momento. Y esta historia apenas comienza. Esto que vas a escuchar no es una historia común ni un simple relato del pasado. Es una advertencia que sigue respirando entre las páginas del tiempo. Imagínate a un hombre tan envanecido, tan convencido de su propia grandeza, que termina protagonizando una de las muertes más grotescas y aterradoras jamás documentadas en las Escrituras. No cayó por la espada, no fue derrotado por otro reino, ni hubo una guerra sangrienta. Fue consumido desde adentro, víctima de un castigo divino que no hizo ruido, pero que lo redujo a nada frente a todos. No estamos hablando de un personaje inventado ni de una metáfora simbólica. Este fue un hecho histórico que nos recuerda cuán devastadoras pueden ser las consecuencias de la soberbia. El protagonista de este capítulo sombrío se llamaba Herodes Agripa y un rey que lo tuvo todo: poder, riqueza, prestigio y el respeto de judíos y romanos por igual. Nieto de Herodes el Grande, creció entre los mármoles y lujos de Roma, educado con lo mejor que el imperio ofrecía e íntimo del mismísimo emperador. Su ascenso fue meteórico. Herodes no solo supo ganarse al Senado romano, sino también a las autoridades judías y a los líderes religiosos. Gobernaba con una mezcla peligrosa de autoridad y encanto, manipulando alianzas con habilidad política y reprimiendo con firmeza cualquier disidencia. Su figura inspiraba tanto temor como admiración. Muchos lo consideraban el hombre más influyente de su tiempo en la región. Pero dentro de su corazón, algo más oscuro ya comenzaba a gestarse.
A pesar de tener fama, reconocimiento y una posición envidiable, Herodes quería más. Desde lo alto de su trono, miraba a su pueblo no con compasión, sino con hambre de aprobación. No buscaba solo obediencia, deseaba adoración. Y en vez de rendir tributo al Creador, se aferró a la gloria como si fuera suya por derecho. Esta elección aparentemente sutil fue el primer paso hacia su ruina. No fue simplemente un rey autoritario, era un estratega brillante, encantador, pero corrompido por dentro. Un corazón lleno de orgullo, disfrazado con sonrisas diplomáticas. Pero su caída no comenzó en el día de su muerte. Se estaba preparando desde antes, cuando tomó una postura frontal contra la iglesia naciente. Herodes se volvió un enemigo abierto de los seguidores de Cristo, que apenas comenzaban a propagar un mensaje de amor, perdón y vida eterna. Su primera gran acción contra ellos fue tan brutal como simbólica. Mandó arrestar y ejecutar a Jacobo, uno de los pilares del cristianismo primitivo, el hermano del apóstol Juan. La ejecución fue pública, sin misericordia ni juicio justo. Y la reacción del pueblo fue desconcertante. Muchos, especialmente los líderes religiosos judíos, celebraron la muerte de Jacobo como una victoria. Este respaldo inflamó el ego de Herodes, que sintió como su popularidad crecía con cada acto de represión. Quería más vítores, más poder. Por eso, puso sus ojos en un objetivo aún mayor, el apóstol Pedro. Pedro fue arrestado y encarcelado con extrema vigilancia. 4 escuadrones de soldados lo custodiaban día y noche. La intención era clara, mantenerlo prisionero hasta pasar la Pascua y luego ejecutarlo como a Jacobo. Pero Herodes subestimó algo fundamental. Cuando el cielo decide actuar, no hay prisión que pueda resistir. En la víspera de su ejecución, mientras Pedro dormía encadenado entre 2 guardias, un ángel del Señor se presentó. Una luz sobrenatural iluminó la celda, las cadenas cayeron sin esfuerzo, las puertas se abrieron solas. Pedro, sin entender del todo lo que pasaba, fue guiado por el ángel hasta quedar libre. El milagro fue tan impactante que incluso los creyentes pensaron que estaban viendo un espíritu. Pero no era una visión. Era una intervención divina, una respuesta directa a las oraciones. Cuando Herodes supo que Pedro había escapado, su reacción fue brutal. Ordenó la ejecución inmediata de los guardias responsables. Su autoridad empezaba a tambalearse, su imagen se agrietaba, pero él se negaba a ver las señales. En vez de detenerse, se hundió aún más en su orgullo. Creía tener el control, cuando en realidad ya lo había perdido todo. Pasaron los días y Herodes, aunque internamente desestabilizado, seguía proyectando una imagen de poder intacto. La humillación pública no podía ser permitida, así que desvió su atención hacia asuntos diplomáticos. En ese contexto surgió una nueva oportunidad de mostrar su influencia, un conflicto con las ciudades de Tiro y Sidón, que dependían del suministro de alimentos de las regiones bajo su control. Los habitantes de estas ciudades, conscientes de la dependencia económica, enviaron delegaciones para reconciliarse con Herodes. Se organizó una audiencia pública, un evento diplomático, pero que el cielo ya había marcado como irreversible. Todo estaba preparado para un espectáculo, pero lo que nadie sabía es que ese sería el escenario del juicio final para un hombre que quiso jugar a ser Dios. El día amaneció brillante, el cielo despejado, el pueblo expectante. Herodes se presentó vestido con un manto que, según los registros históricos, estaba tejido con hilos de plata y resplandecía bajo el sol como si emitiera luz propia. Desde su trono elevado, comenzó a hablar. Su voz se alzaba poderosa entre columnas de mármol. Cada palabra era recibida con vítores. La multitud, deslumbrada, gritaba: «Voz de un Dios, no de un hombre». Y Herodes sonrió. No corrigió al pueblo, no levantó la mano para desviar la alabanza. Aceptó cada aplauso como si en verdad le perteneciera. No fue un acto de ignorancia, fue una decisión deliberada. En ese instante, cuando el corazón del rey se abrazó por completo a la vanidad, el cielo ejecutó el juicio. No hubo truenos, ni rayos, ni terremotos. La justicia divina descendió sin hacer ruido. La Biblia relata que un ángel del Señor lo hirió de inmediato. No con una espada visible, sino con algo mucho más horrendo, una corrupción interna. Gusanos comenzaron a devorarlo desde adentro.
Herodes cayó. Su cuerpo, glorioso minutos antes, se retorcía en agonía indescriptible. No en un campo de batalla, no entre enemigos, sino frente al mismo pueblo que momentos antes lo adoraba. La carne se corrompía desde dentro. El dolor era inhumano. La escena era tan grotesca que muchos apartaron la mirada. Era como si su cuerpo revelara lo que su alma había escondido durante años: soberbia, impureza, idolatría. El historiador Flavio Josefo documenta que Herodes agonizó durante 5 días enteros. Días de fiebre, gritos, putrefacción. No murió en honor, sino en vergüenza. Su caída fue un espectáculo de advertencia para todos los que creen que pueden suplantar a Dios en el corazón del pueblo. Su muerte no fue causada por los gusanos, sino por el veneno del orgullo. Su carne simplemente siguió el destino de un alma que ya estaba destruida. Y si has llegado hasta aquí, si esta historia ha despertado algo dentro de ti, te invito a que te suscribas y compartas este video. No por vanidad, sino para que más personas comprendan que el juicio no ha desaparecido. Solo está esperando su momento. Porque esto no es solo historia. Es una advertencia eterna. Voz de un Dios, gritaron. No una vez, no por impulso, sino como un clamor colectivo. Una adoración que Herodes jamás corrigió. En ese momento tuvo una elección. Pudo haberse levantado con humildad, alzado la mano y decir: no soy más que un hombre, un siervo pasajero. Toda gloria pertenece al Altísimo. Pero no lo hizo. Se quedó callado. Y ese silencio, más que 1000 palabras, fue su sentencia. Dios no comparte su gloria. No porque sea orgulloso, sino porque es el único verdaderamente digno. Él lo dejó escrito de manera clara, sin espacio para dudas, en Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La gloria no es moneda para repartir. No es un trofeo ni una condecoración humana. Es un peso sagrado que solo uno puede sostener sin ser destruido: el Creador. Herodes no se postró. No se quebró en arrepentimiento. No clamó misericordia. Al contrario, se levantó más alto. Se embriagó de sí mismo. Y en ese instante dejó de ser rey para convertirse en advertencia. Una advertencia viva de lo que ocurre cuando el corazón humano se eleva más allá de lo que fue creado para soportar. Porque esto no fue solo un castigo físico. Fue un juicio espiritual, un grito invisible que dijo al mundo: hasta aquí. Lo más trágico no fue la podredumbre de su cuerpo, sino la corrupción de su alma. Porque en su momento de mayor gloria, Herodes reveló su mayor debilidad. No supo humillarse. No reconoció que su voz, su trono, su autoridad eran permitidos por Dios, no otorgados por méritos propios. El juicio no fue apresurado ni impulsivo. Fue justo. Fue inmediato no porque Dios se irritara, sino porque el corazón de Herodes ya había cruzado el punto sin retorno. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el orgullo quiso robarle a Dios lo que solo a Él le pertenece? Esta historia no es ajena. Nos toca a todos. Porque la parte más importante aún no se ha dicho, lo que esta historia revela sobre ti y sobre mí. Porque Herodes murió, sí, pero su historia no terminó ahí. Hay muertes que apagan cuerpos, pero encienden advertencias eternas. Herodes Agripa y no fue simplemente devorado por gusanos. Fue consumido por su orgullo. Murió separado de Dios, no por falta de oportunidades, sino por negarse a rendirse. Tuvo chance de arrepentirse, pero eligió sentarse en el trono como si fuera eterno. Eligió recibir lo que nunca fue suyo, la gloria. Y aunque esta historia sucedió hace casi 2 milenios, la lucha que retrata está más viva que nunca. Vivimos en una época hambrienta de reconocimiento, sedienta de aplausos, adicta a la aprobación. Una generación que quiere tener el control, que busca ser diosa de sí misma, que se autoproclama suficiente y que ya no necesita de Dios. Ya no se grita voz de Dios en plazas públicas, pero se actúa como si lo fuéramos. Desde nuestros egos, nuestras redes sociales, nuestras decisiones, muchos lo proclaman sin palabras: no necesito a Dios. Pero el corazón humano no fue diseñado para cargar la gloria. No puede soportarla. Solo Dios puede.
Y cuando un hombre o una mujer intenta tomarla para sí, la caída se vuelve inevitable. Así fue con Herodes. Su historia no fue escrita para entretenernos, sino para despertarnos. Porque la soberbia no siempre se ve como maldad. A veces parece éxito, inteligencia, carisma. Pero si no es rendida ante Dios, tarde o temprano se convierte en ruina. Lo que empieza como una pequeña grieta, termina como una herida mortal. Una herida que ningún reconocimiento humano puede sanar. Pero aún hay esperanza. Si hoy estás respirando, si hoy puedes oír esta palabra, aún puedes entregar la gloria al que verdaderamente la merece. Aún puedes inclinar tu corazón y decir con sinceridad: todo lo que tengo, todo lo que soy, es por ti, Señor. No esperes al juicio para recordar a Dios. No necesitas una tragedia para volver a tu Creador. Esta es la historia de un rey que se creyó eterno, y se convirtió en ejemplo eterno de lo que sucede cuando el hombre olvida a su Dios. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si una verdad se ha encendido en tu alma, te invito a compartir este mensaje. Suscríbete para seguir recibiendo estas verdades que el mundo quiere silenciar. Y dale like si tú también crees que la gloria solo le pertenece a Dios.